Tengan todos muy buen día. El día de hoy vamos a abordar el tema de atención integral en salud del prematuro, con peso menor de 2000 gramos al nacer. El tema a abordar va a ser impartido por Aguirre Sierra José Miguel, Calderón Azucena Carla Alejandra, Canizales Menéndez Félix Gerardo, Godoy González y Nelcy Estefan. Muy buen día, doctor. Mi nombre es José Miguel Aguirre Sierra y vamos a hablar de lo que sería la frecuencia de las consultas y control de un neonato, ¿verdad? En este caso prematuro. Vamos a tener dos opciones, la cual va a ser a nivel hospitalario, ¿verdad? O a nivel de las unidades de salud, que vale recalcar de que en realidad no tendría que ser exclusivamente a nivel de la unidad de salud, sino que va a ser un control mixto, ¿verdad? Y como vamos a ver más adelante, es realmente un control mixto. A nivel hospitalario, el prematuro debe de referirse a lo que sería un hospital de segundo nivel para consulta con un neonatólogo o pediatra en su defecto. Y en la unidad de salud vamos a tener que unidades de salud especializadas que cuenten con personal pediátrico, ¿verdad? Vamos a tener que a nivel hospitalario vamos a dividirlo en tres fases, lo que sería al primer año de vida, o sea, al segundo o tercer año de vida y al cuarto y quinto año de vida. Entonces vamos a tener que todos ellos van a tener que estar evaluados bajo la edad gestacional corregida. La primera, en al primer año, ¿verdad? El prematuro debe ser evaluado en la primera semana después de haber sido dado de alta, en el cual si en este control se identifica que no ha ganado el peso esperado, que en este caso es de 10 a 20 gramos al día, debe citarse una consulta de control por lo menos cada semana, hasta lograr lo que sería una ganancia constante de peso, que es la meta esperada, ¿verdad? Y después de ahí va a ser evaluado una vez al mes, alternando lo que sería en el hospital y en la unidad de salud, intercalando. En la segunda fase tenemos entre el segundo y tercer año y va a ser evaluado cada 4 meses. Y en la tercera fase vamos a tener lo que sería la evaluación de cada 6 meses. Vamos a tener que las unidades de salud, ¿verdad? Es muy importante clasificar a lo que sería el prematuro bajo el grupo dispensal tipo 2. ¿A qué nos referimos con eso? Es decir, un grupo con factores de riesgo por el tipo de población en el cual nos estamos refiriendo, ¿verdad? Y va a tener que ser evaluado, como ya hemos dicho antes, bajo la edad gestacional corregida. Vamos a tener que los prematuros vamos a tener que en este caso vamos a clasificarlo, ¿verdad? A todos los prematuros con menos de 3.500 gramos o prematuros que hayan tenido más de 40 días de estancia hospitalaria, sin importar el, el peso que ellos hayan tenido. Vamos a tener lo que sería el esquema, ¿verdad? Para controles de lo que sería el nivel de unidad de salud, en lo que vamos a clasificarlo en los primeros 28 días, en el cual la evaluación va a ser a la semana después de la alta hospitalaria, ¿verdad? Y va a ser, como ya hemos mencionado antes, y es muy importante recalcarlo, en ecos especializados. Entonces, vamos a tener que en el primer grupo de edad, que son los menores de 28 días, va a ser un seguimiento semanal alternando la consulta ya puede ser por médico, ¿verdad? Por un promotor o una enfermera, pero sería por toda la unidad de salud. Y va a ser que una valoración cada 14 días por un pediatra especializado en lo que serían los ecos. Vamos a tener que entre los 3 meses un control mensual, ¿verdad? De los 3 a 6 meses también un control mensual, y entre los 6 y al año va a tener que ser un control mensual. Es importante recalcar que de aquí en adelante, ¿verdad? Es un control mensual en el cual la madre puede llevar al bebé a lo que sería la unidad de salud o incluso nosotros tendríamos que ir a hacer una visita domiciliar, ¿verdad? Entonces vamos a obtener lo que sería también un periodo transicional de 1 o 2 años en el cual va a ser un control trimestral a lo que sería justo antes de lo que sería el preescolar, ¿verdad? Lo que sería igualmente un control trimestral o una visita domiciliar semestral. Entonces, vamos a tener aspectos muy importantes para lo que sería la evaluación, ¿verdad? La evaluación del prematuro debe enviarse a la papelería según la normativa vigente. Es muy importante esto de que puede con el curso del tiempo variar, ¿verdad? Vamos a tener la papelería más importante sería la hoja de atención del niño,
menor de 5 años, la evaluación bajo la edad gestacional corregida y escala simplificada que tiene que ser vigente para el periodo en el que nosotros estamos, ¿verdad? Y las curvas de crecimiento del prematuro. Muchas gracias. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre la alimentación del bebé prematuro. Es importante proveer un soporte nutricional adecuado para alcanzar la ganancia de peso deseada de 20 a 30 gramos al día. La alimentación del prematuro debe ser aportada de acuerdo a la edad gestacional corregida y no a la edad cronológica, teniendo en cuenta que un prematuro sano debe ingerir un aproximado de 120 kilocalorías por kilogramo día. Se recomiendan hasta 140 kilocalorías en pacientes con patologías de base que requieren mayor consumo calórico. Asimismo, el aporte de proteínas va dentro de los 2.7 a 3.5 gramos por kilogramo al día, recordando siempre que el aporte máximo es de 4 gramos por kilogramo al día para así no comprometer la función renal. El consumo diario de grasas va de 4 a 6 gramos por kilogramo al día, mientras que el de carbohidratos es de 12 a 14 gramos por kilogramo al día. La leche materna es el alimento ideal para todo niño y es por ello que se debe orientar sobre la técnica para la cual se debe mostrar a la madre cómo sostener a su bebé, cómo ayudar a que éste se prenda en su pecho y todos los signos que indican un agarre correcto del bebé al pecho, y asimismo se debe hacer énfasis en que debe ser a libre demanda. Es importante recordar que cada onza nos aporta 20 kilocalorías y es por ello que en cada visita se debe recomendar a la madre la lactancia materna exclusiva, la cual, de ser posible, debe mantenerse hasta los 6 meses de edad gestacional corregida. Si no se obtiene un incremento del peso requerido, debe revisarse la técnica de lactancia. Esto pues observando una toma y debemos de interrogar a la madre sobre el número de tomas y la duración de las mismas. Si a pesar de ello no se obtiene buena ganancia de peso, entonces debemos de valorar agregar una fórmula para prematuros. La alimentación complementaria debe de iniciar a partir de los 6 meses de edad gestacional corregida y si ya se tiene también un control cefálico. Asimismo, debe de indicársela a la madre sobre las medidas higiénicas para la preparación de los alimentos. Debemos de tener en cuenta la suplementación con micronutrientes, la cual debe de iniciarse a partir de las 2 semanas de vida. En el caso de la vitamina A, no debe de exceder las 1500 unidades al día. La vitamina E no debe de exceder las 25 unidades al día. Y en el caso de la vitamina D, debe de ser administrada a partir de los 15 días hasta el año de edad gestacional y no debe de exceder los 400 a 600 unidades al día. Los suplementos vitamínicos orales deben de incluir complejo B en su formulación. En el caso de los minerales y elementos trazas, tenemos que para los menores de 1500 gramos o menores de 32 semanas se les debe de brindar 4 miligramos por kilogramo al día de hierro elemental. Esto a partir de las 4 semanas de vida hasta la introducción de alimentación complementaria rica en hierro, como la incorporación de las carnes rojas. Si el prematuro recibe lactancia materna exclusiva, se le debe de suministrar además zinc en una dosis de 0.5 miligramos por kilogramo al día, con un máximo de 5 miligramos al día. Bueno, ahora vamos a seguir hablando nosotros, en este caso, de lo que es la edad corregida. La edad corregida, nosotros lo vamos a utilizar realmente en los recién nacidos para obtener sobre todo el número exacto o la edad cronológica exacto que el niño tiene y para adecuarlo a nosotros o ajustarlo a su prematurez. Por eso es que nosotros decimos que el ajuste de la prematurez va a ser el número de semanas que le faltaba al prematuro para llegar a término, es decir, a 40 semanas, que eso es lo importante. Y ese valor lo vamos a convertir nosotros en meses y lo vamos a restar a la edad cronológica del niño que tiene al momento, obviamente, de la consulta. Como por ejemplo, si hay un prematuro, en este caso, de 32 semanas que llega a la consulta a los 2 meses, o sea, 8 semanas más, nosotros, o sea, es decir, si tienen 32 semanas,
más 8 semanas más, estamos hablando de que tendría las 40, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? 40 semanas menos 32. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que tiene, verdad? Que estas 8 semanas que van a quedar para llegar a las 40 es el ajuste a su prematurez, que estamos hablando de 2 meses. La edad cronológica en meses al momento de la consulta se le va a restar esto y nosotros vamos a tener este rango de edad y de ajuste de prematurez, porque es lo que nosotros vamos a ver ya y lo vamos a relacionar en cuanto a graficar talla, peso, etcétera. Y es lo siguiente, nosotros vamos a hablar aquí de lo que es la vigilancia del crecimiento, donde vamos a tener 3 parámetros importantísimos que vamos a agregar nosotros. En este caso estamos hablando de lo que son el monitoreo del peso, el monitoreo de la longitud y el monitoreo del perímetro cefálico. Empezando con el monitoreo del peso, nosotros tenemos que tener en cuenta, en este caso, ya que estamos hablando de lo que de vigilar cómo va adecuándose el crecimiento de un prematuro, vamos a decir nosotros que el crecimiento de un prematuro siempre va a ser correcto cuando más o menos esté subiendo de 20 a 30 gramos por día, es decir, de 175 a 210 gramos por semana. Esto va a ser en los primeros 3 meses post-alta. ¿Sí? Desde los 3 meses hasta los 12 meses debe de ganar entre 10 a 15 gramos al día. Claro que el peso debe de ser graficado en la curva correspondiente con el percentil correspondiente. Y si por ejemplo, cae por debajo del percentil 5, tenemos que clasificar al prematuro con estado de desnutrición y vamos a investigar la ingesta calórica, los patrones de alimentación, también alguna patología que evite de que pues, a lo mejor el niño no está comiendo. Todo eso lo vamos a indagar y es importante nosotros a la hora también de hacer nuestra historia clínica, ¿verdad? ¿Cómo vamos a investigar esto? Ahora, si la ganancia de peso está horizontal o está aplanada, nosotros tenemos que pensar que hay una mala técnica de alimentación o infecciones ocultas e incluso un reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que haber una ganancia de peso, ¿no? Ahora, si la ganancia de peso es decente, es decir, está pues un poquito aceptable, ¿sí? Y aquí tenemos que tener 2 cosas en la consulta. Está bien y tiene un peso normal, hay que felicitar a la mamá. Ahora, si ya tiene un diagnóstico del niño, no es la primera vez que llega, y ya tiene un diagnóstico de una mala técnica de alimentación, y el peso está que gana poquito, entonces nosotros ya tenemos que pensar en otras patologías, infecciones o patologías crónicas, cardiopatías, etcétera. Es lo que nosotros tenemos que ya empezar a investigar, a indagar, ¿verdad? Ahora, con respecto a el monitoreo de longitud, nosotros debemos de tener en cuenta que debe de verificarse el incremento de 0.7 hasta 1 centímetro semanales en los primeros 3 meses posalta. Luego 0.4, 0.6 centímetros por semanas de los 3 hasta los 12 meses de edad cronológica. Por eso es importante también lo que nosotros dijimos al inicio, ¿verdad? Que es lo de la verdadera, ¿verdad? Cómo es que nosotros vamos a identificar realmente el ajuste de la prematurez. Bueno, además tenemos que tener en cuenta de que en cada control se debe medir la longitud del niño con una técnica correcta. Alrededor de los 2 a los 2 años y medio, la diferencia del crecimiento entre un prematuro y un niño va a desaparecer. Entonces tenemos que tener en cuenta esto a la hora de medir un niño de 3 años, por ejemplo, porque si este persiste, ya hay algún problema que nosotros tenemos que investigar cuál es. Si la tendencia del crecimiento es horizontal o aplanada, vamos a verificar técnicas de medición, que puede ser un problema también. Ahora, patrones de alimentación,
los factores genéticos, factores endocrinos, todo eso debe ser evaluado por un especialista. Si la tendencia del crecimiento es normal, pues no, todo muy bien, felicitamos a la madre. Y por último, lo que es el perímetro cefálico. Debemos de tener en cuenta que el perímetro cefálico es, digamos, la medida que alcanza el promedio de un niño normal primero, y luego le sigue el peso y luego la longitud. Es decir, el perímetro cefálico es lo que más rápido crece, lo que se conoce como catch-up growth, que significa que es un aumento considerablemente muchísimo más alto de lo que tendría un niño normal, porque se está ajustando a la edad gestacional, ¿verdad? A la edad que tiene que tener adecuado crecimiento. Si no, pues entonces ya tenemos que empezar a investigar posibles patologías. Entonces el perímetro cefálico va a aumentar de 0.6 a 0.90 centímetros por segundo, por semana, hasta las 40 semanas de edad corregida. Eso es importante que nosotros, entonces cada control hay que medir al niño, y si la tendencia del perímetro cefálico es horizontal o se eleva por arriba del percentil 95, vamos a verificar técnica de medición, vamos a considerar hidrocefalia, factores genéticos, endocrinos, y vamos a indicar ultrasonografía transfontanelar pues sí, hay que evaluarlo. La evaluación es por un especialista. Para un niño prematuro hay gráficos de crecimiento específicos según sexo y peso. Eso es en sí lo que tenemos que evaluar. Continuando con la evaluación del desarrollo, tenemos que tener en cuenta de que este se hace en base a la edad corregida, pero tenemos que tener presente también que a pesar de tener la corrección de la edad gestacional en estos niños, el desarrollo en comparación con los niños a término no es el mismo. Para las diferentes edades a partir de estos niños, tenemos que tener en cuenta ciertos signos de alarma, algunos de los cuales, por ejemplo, a los 4 meses tenemos que estar pendientes de que si el niño adapta posturas que dificultan los cambios de posición, si el niño tiene pulgares persistentes incluidos o si tiene una falta de control de la cabeza. A los 6 meses podemos tener en cuenta si no se sienta ni siquiera con apoyo, si no intenta alcanzar o golpear objetos, si no localiza sonidos o si todavía a esta edad tiene los puños cerrados. Otros signos de alarma que tenemos que tomar en cuenta para el desarrollo de los niños de 12 meses es que se sienten pero no se arrastran ni no gatean, que no responda a órdenes sencillas como hacer palmitas o tortillitas, que no busque objetos escondidos o que no pueda vocalizar combinaciones de consonantes y vocales. A los 18 meses debemos tomar como signo de alarma si no camina, si no imita sonidos ni acciones motoras, si no puede hacer una torre de bloques o si no conoce más de 8 palabras. Para los niños de 24 meses debemos de tener en cuenta que si no puede unir 2 palabras para hablar, si juega pero lo hace inicialmente imitando a alguien más, si sus habilidades motoras gruesas no tienen ningún equilibrio ni control, o si no puede identificar formas básicas del cuerpo humano. A los 36 meses debemos de tener en cuenta o marcar como factor de riesgo si no obedece órdenes sencillas como llame, si no puede copiar o dibujar un círculo, si sus articulaciones de palabras son malas y nadie los puede entender, o si no son capaces de saltar con los 2 pies a la vez. Y para los 4 años, algunos factores de riesgo o signos de alarma que podemos tener en estos niños es que sigan utilizando frases en lugar de párrafos, que no conocen el nombre de los colores, que no puedan indicar su nombre o su apellido y que no puedan pedalear un triciclo. Si nosotros detectamos la presencia de algún signo de alarma, se debe de referir a ese niño o esa niña a interconsulta con el neurólogo o fisioterapia, al Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y Adolescencia, o al Centro de Rehabilitación Integral de Oriente, o al Centro de Rehabilitación Integral de Occidente, según el área de responsabilidad. Además, hay que remitirlo a control con fisioterapia en la unidad de salud más cercana
u al hospital es un nivel correspondiente. Y además es recomendable que a estos niños se les, cada vez que se le haga una visita, se auxilie con apoyo a la madre o el padre responsable de este niño para poder mejorar su desarrollo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Tenemos esta tabla que es una tabla comparativa entre la edad corregida y la estimulación temprana y habilidades motoras en las que nosotros podemos cooperar con la madre o explicarle más bien de qué hacer de acuerdo a los signos de alarma que hemos encontrado en el niño. Para los niños de 0 a 3 meses, podemos explicarle a la mamá que hay que darles afecto, más protección, hay que estimular con juguetes que tengan luces y sonidos, hay que acostarlos con la espalda plana y sin almohadas por las noches. Son consejos que nosotros debemos explicarles a las madres o responsables del niño para mejorar el desarrollo. En los niños de 3 a 6 meses podemos explicarles que hay que estimular para facilitar que él solo dé la vuelta. Podemos explicarles que se puede sujetar de los brazos y llevarlo a una posición sentada y mantenerlo ahí para que su cabeza acompañe el movimiento en el que él debe levantarse. Y podemos también explicarles de cómo estimular para que él agarre los objetos y hablarles constantemente para que ellos entiendan que es con ellos y obtener su atención. Con los niños de 6 a 9 meses, lo recomendable es explicarles a los responsables o madres que no se deben utilizar andaderas, de que hay que dejarlos sentarnos y sin apoyo. Hay que enseñarles a aplaudir y decir adiós con la mano y jugar a esconderse ellos para que comiencen ellos a identificar a las personas. Y en los niños de 9 a 12 meses se les puede explicar a las mamás que ellas pueden permitir que gateen libremente y se agarren de los muebles para poder empezar a pararse por sí solos, esperar que inicie la marcha por sí solo y estimular el lenguaje, hablar con el niño, aunque no se le pueda entender, y estimularlo a que diga correctamente estas palabras. Y como siguiente punto, vamos a tener la inmunización en el prematuro menor de 200 gramos. Esto básicamente es similar a un niño a término, ya que se realiza de acuerdo al esquema de vacunación vigente y la edad cronológica del prematuro, independientemente del peso que éste tenga, a excepción de la BCG, que esta se debe de esperar hasta que el niño tenga al menos 2.500 gramos, independientemente de su edad, pero siempre que sea menor a un año.